Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el tema de rehabilitación en cirugías por reposo prolongado. Entonces, vamos a comenzar. En cuanto a la introducción, la hospitalización consecutiva a cirugía es un reconocido factor de riesgo para la pérdida de independencia funcional. Al egreso de nuestros pacientes se estima una pérdida funcional de entre 35 al 73% durante la estancia hospitalaria. En esta tablita podemos apreciar algunas de las causas o los motivos de diagnóstico quirúrgico que nos ocasionan la estancia hospitalaria prolongada y consecutivamente el síndrome de reposo prolongado que les hablaré más adelante. Tenemos aquí principalmente causas neoplásicas, colicistitis aguda con sus complicaciones, algún ampuloma o algunas cirugías ya más complejas como alguna posible ventración, pero aquí esta tablita data sobre algunas este, causas del síndrome de reposo prolongado en los pacientes postquirúrgicos. En cuanto a la etiología de estancia hospitalaria prolongada en un hospital de cirugía, las causas encontradas fueron en orden decreciente: el retraso en la realización de técnicas quirúrgicas o de procedimientos diagnósticos con un 68%. Esta es la principal razón responsable de esta situación. Otra causa es la ausencia o retardo en la referencia del paciente, o sea, el paciente tarda en llegar hasta el nivel de atención que es necesario para atenderlo. Y otra es la condición ya sea de la familia o la condición social del paciente. Entonces, estas agravantes nos pueden ocasionar una estancia hospitalaria prolongada. Se define el síndrome de reposo prolongado como un estado de deterioro metabólico y sistémico del organismo como consecuencia de la inmovilización prolongada, que este síndrome puede ser o es reversible con actividad física. El síndrome de reposo prolongado lo que nos va a ocasionar es un deterioro funcional, el cual va a estar dado por un círculo con retroalimentación positiva, como van a ser las úlceras por presión, la hospitalización, la sarcopenia, la desnutrición, el síndrome de fragilidad, síndrome de caídas, inmovilidad e incontinencia. Entonces, todo este círculo puede ocasionarnos deterioro funcional y a su vez retroalimentar esta retroalimentación positiva de este círculo de deterioro. Los factores de riesgo de deterioro funcional, tenemos que si el paciente tiene un deterioro del estado funcional previo, esto ya le ocasiona ya una alteración en cuanto a su movilidad, va a tener mayor riesgo de tener una estancia prolongada, que tenga un deterioro cognitivo, que tenga algún trastorno psiquiátrico como delirium, depresión, ansiedad, un nivel socioeconómico bajo, que el paciente tenga polifarmacia. Las consecuencias de la hospitalización pueden ser enfermedades adquiridas en el hospital, alguna trombosis, algunas lesiones por úlceras por presión, disminución de la masa ósea, disminución de la masa muscular, disminución de la fuerza y disminución de la capacidad ventilatoria. El reposo prolongado, como bien nosotros sabemos, afecta a los distintos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo, teniendo afectación ya bien estudiada en cada uno de estos aparatos y sistemas. Uno de los más estudiados es la sarcopenia, que es el proceso multifactorial relacionado con la edad, caracterizado por la pérdida de la masa magra tisular. El reposo prolongado y la inactividad física asociados con hospitalización o un estado de enfermedad son una potente amenaza para el tejido muscular y la capacidad funcional. Entonces, esta sarcopenia nosotros nos podemos dar cuenta ya sea por ultrasonido como el índice STAR o por la resonancia magnética midiendo un corte transeccional, en este caso del fémur de la pierna, del muslo más bien, y midiendo el cuádriceps. Esta inmovilización desde las 6 horas de inicio va a producir la pérdida del 1,5 al 6% de masa muscular. A los 10 días se ha estudiado que los pacientes tienen una pérdida del 50%
y a los 14 días no hay solamente la pérdida, sino ya hay una alteración en la síntesis de las proteínas musculares. Esta atrofia se da de predominio en los miembros pélvicos, ya que el sóleo pierde hasta el 39% a los 2 meses de inmovilidad. Y vamos a tener que hay una disminución de la fuerza del 10 al 15% por semana. A las 4 semanas correspondería a un 50%, que esto a su vez puede producir dolor y alteraciones de la marcha, que esta debilidad puede persistir durante años después del alta hospitalaria. En la ausencia de medidas como sería la nutrición, el ejercicio o medidas farmacológicas, la disminución de la masa magra es inevitable durante el reposo prolongado. En adultos sanos se pierden de 100 a 200 gramos por semana. Ahora imaginemos el contexto de pacientes que hayan tenido una cirugía, que hayan sido sometidos a riesgo quirúrgico, entonces esto puede ser mayor. En este estudio se reportó una pérdida de masa magra total de 2,6 kilogramos después de reposo en cama de 119 días. Y a su vez, Trape y sus colaboradores reportaron una pérdida del 21% del área del cuádriceps y 29% del tríceps sural. En cuanto al hueso, podemos tener alteraciones como puede ser la osteoporosis, en el cual el hueso va a perder hasta el 0,9% de su masa ósea por semana, y vamos a tener también un aumento de la hipercalciuria que nos puede disminuir pues las cantidades de masa ósea. En cuanto a los tegmentos, vamos a tener nosotros que una complicación del reposo prolongado en todos los tipos de pacientes son las úlceras por presión. Que una presión, como bien sabemos, de 60 a 70 milímetros de mercurio mantenida por 2 horas condiciona isquemia, alterando la microcirculación. Como agravante, la desnutrición. Esto nos eh, puede verse mayormente afectado en pacientes con edad avanzada, con alteraciones sensitivas, con alteraciones urinarias, con diabetes, que tengan malas condiciones de higiene como humedad o algunas condiciones como pérdida de orina o salida de contenido fecal por las bacterias y por la alteración del ambiente. Estos pacientes que tienen reposo prolongado pueden tener también a su vez contracturas, que estas contracturas pueden clasificarse en artrogénicas o miogénicas. Principalmente las que nosotros tenemos que buscar en las primeras horas son las contracturas miogénicas. Estas contracturas nos van a producir limitaciones en la independencia del paciente, como sería en el aseo, en la marcha, en la sedestación, en algunos problemas de transferencia, en las múltiples contracturas, que esto nos puede alterar la movilidad en la cama y con esto a su vez aumentar las zonas de presión y mayor riesgo de úlceras por presión. En cuanto a nivel cardiovascular, nosotros vamos a tener un deterioro a partir de las 48 horas, que el paciente puede tener alteraciones autonómicas, como la más ejemplificada sería la hipotensión ortostática o algunas complicaciones más severas como fenómenos tromboembólicos. En cuanto al daño neurológico, nuestros pacientes al estar hospitalizados y al estar aislados de alguna forma van a tener una deprivación sensorial, los que nos puede ocasionar daño neurológico. Este daño neurológico puede ser periférico, como las clásicas neuropatías por compresión, como es la neuropatía por el perineo, o alguna consecuencia ya mayor, como podría ser la afectación de más nervios, que sería la polineuropatía o la miopatía consecutiva a algún daño neurológico. Esto agravado por la sepsis, los esteroides, los bloqueadores neuromusculares y también por el estrés postquirúrgico o inclusive por las alteraciones en la posición de nuestro paciente. Esto a su vez ocasionando atrofia, tetraparesia flácida, alteraciones en la mecánica de la ventilación. En cuanto a las alteraciones a nivel central, el paciente puede tener
algunas alteraciones cognitivas, alteración del patrón del sueño y algunas alteraciones de la coordinación y de la destreza. En cuanto al sistema respiratorio, el paciente, al estar en una posición supino por tiempo prolongado, inclusive por la posición dictada por los vendajes o por la herida quirúrgica, el paciente puede presentar disminución de la capacidad vital, algún patrón restrictivo, compromiso de la musculatura intercostal o hipomovilidad de las articulaciones costoesternales. Esto nos resultará en una disminución de la ventilación voluntaria máxima, lo que nos producirá a su vez mayor acumulación de moco en las vías respiratorias, que esto puede ser contribuido o agravado por la deshidratación, la gravedad, el menor movimiento de los cilios, alteración del mecanismo de la tos por la posición del paciente o alguna tos que sea inefectiva, que todo esto a su vez va a contribuirnos a alguna presentación de alguna telectasia o mayor riesgo de presentar infecciones respiratorias. En cuanto al tratamiento por parte de nuestro servicio, nosotros lo primero que tenemos que hacer es estratificar para identificar a los pacientes que tengan mayor deterioro o mayor riesgo de presentar deterioro funcional. Entonces podemos hacer este tamizaje y ir puntualizando. Si el paciente tiene 0 a 1 sería un riesgo bajo, 2 a 3 riesgo intermedio y 4 a 5 riesgo elevado. Entonces, desde aquí nosotros ya podemos decidir a qué paciente vamos a intervenir temprano y a qué paciente hay que estar vigilando mayormente. Tenemos también las escalas o los índices ya conocidos como es el índice de Bartel y el índice de Katz, en la cual nosotros vamos a clasificar al paciente. ¿Para qué? Para nosotros de alguna forma valorar qué tan independiente o qué tan dependiente es el paciente al entrar al hospital y posteriormente a su salida del hospital. Para nosotros, por lo menos plantearnos el objetivo de que el paciente sea tan independiente como era antes de la hospitalización. En cuanto a las medidas de rehabilitación, los objetivos son prevenir el deterioro funcional, el principal objetivo, que a su vez se va a conseguir mejorando la función muscular, previniendo contracturas articulares y musculares, manteniendo y mejorando la movilidad articular, evitar complicaciones respiratorias, prevenir la aparición de úlceras por presión y mejorar la propiocepción de nuestro paciente. En cuanto a la prevención de complicaciones cutáneas, pues es bien sabido en en este esquema se aprecia cuáles serían los cambios de posición y las horas indicadas para estar girando el paciente, sobre todo si el paciente no puede o no tiene una adecuada movilidad, evitar la humedad, realizar la colocación de almohadillas, el adecuado secado y la adecuada lubricación de la piel, la adecuada humectación e inclusive algunas técnicas de masoterapia para mejorar la microcirculación, facilitar la circulación sanguínea y con esto disminuir el riesgo de aparición de úlceras por presión. En cuanto al ejercicio, existe clara evidencia que el ejercicio con resistencia es una medida efectiva para para contrarrestar esta pérdida de masa magra y para mantener la funcionalidad en varias poblaciones. Esto siempre acompañado pues, de un adecuado aporte nutricional. Es muy común, sobre todo con los pacientes con alguna cirugía gástrica, que tengan alguna, algún grado severo de desnutrición y generalmente los programas de ejercicio se, se suelen utilizar de 6 a 12 semanas, como en este estudio, que se encontraron incrementos en la área transeccional del cuádriceps, mayor hipertrofia de las fibras musculares tipo 2, aumenta de las fuerzas en los extensores de rodilla en un programa de 12 semanas en pacientes de 85 a 97 años, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. Y en cuanto a las medidas de medios físicos,
nosotros tenemos a la electroterapia, principalmente con la corriente tipo NEMS, que es una medida también efectiva para los casos en los que pacientes no pueden realizar algún ejercicio resistido o que no puedan deambular. En cuanto al programa de ejercicios, como les había comentado, la terapia física, el principal objetivo es el prevenir el deterioro funcional. Hay que tener en cuenta estos factores para nosotros de alguna forma adecuadamente prescribir al paciente y modificar el programa. Como forma general, la terapia física se da 2 veces al día durante el periodo de hospitalización, con una duración de 30 minutos por sesión, y podemos empezar con 5 a 10 repeticiones de cada ejercicio. En cuanto a complementario, podemos trabajar la flexibilidad, realizar estiramientos, principalmente para los músculos antigravitatorios, que esto nos va a ayudar para prevenir y contrarrestar las contracturas musculares. Y hay que hacerlo todo este programa, pues, o algunas veces al día. Es importante también realizar movilizaciones para mantener el rango de movimiento articular, y el fortalecimiento puede iniciarse con ejercicios de fortalecimiento isométrico, posteriormente aumentando la resistencia, ya sea el paciente que lo haga en decúbito supino o en sedestación, o inclusive si ya se le permite por sus médicos cirujanos en bipedestación. También es útil trabajar los ejercicios de propiocepción para que el paciente tenga mantenga adecuadamente su contacto con el espacio y le sea más fácil reincorporarse, sobre todo a su independencia funcional. También es útil los ejercicios de balance, equilibrio y reeducación de la marcha, y es importante comentar que los pacientes pueden, mientras estén en la hospitalización, tener su auxiliar para la marcha para que el paciente pueda adecuadamente moverse. En cuanto a los beneficios de estos programas de ejercicio de intervención temprana en los pacientes, nosotros tenemos que, en cuanto al sistema musculoesquelético, tenemos mejoras en la fuerza muscular, mayor tolerancia al ejercicio, aumento de la masa ósea por el impacto que se le está produciendo al hueso. En cuanto al sistema endocrino, puede mejorar la tolerancia a la glucosa, favorece la pérdida de peso. El sistema cardiovascular ayuda a contrarrestar las alteraciones autonómicas. En cuanto al sistema nervioso, mejorar la coordinación, el balance, disminuir inclusive el dolor y también algunas alteraciones del estado de ánimo, mejorando este. En cuanto al ejercicio vascular, podemos nosotros tener algunas medidas pasivas, como sería el uso de medidas compresivas, algunos vendajes antiedema o algunas otras medidas activas como la elevación de las extremidades o incluso la realización de los ejercicios de Berger-Allen, y sobre todo que el paciente tratar de que tenga cambios de posición, por lo menos de decúbito supino a sedestación, en a la mayor velocidad posible, instaurarlos de la manera más temprana para que no tenga alguna alteración autonómica. En cuanto a las técnicas de rehabilitación pulmonar, nosotros tenemos algunos tipos de intervenciones, como serían la respiración diafragmática, la respiración con los labios fruncidos, la respiración glosofaringea, el drenaje postural y la tos controlada o la tos asistida. Algunas técnicas para expansión pulmonar, algunas técnicas como serían la palmopercusión o las vibraciones, y algunas otras técnicas instrumentadas como sería la máquina de tos, el chaleco percutor o algún dispositivo para el fortalecimiento de la musculatura respiratoria, como sería el PEP y el IMT. En cuanto a las técnicas para manejo de sensibilidad, nosotros podemos utilizar algunas técnicas de texturas como son los ejercicios de Roth, algún estímulo
estimular al paciente en cuanto a algún estímulo térmico, algún estímulo vibratorio, algunos ejercicios de estereognosia para el reconocimiento del objeto. En cuanto a las contraindicaciones para que los pacientes no reciban este programa de intervención, tenemos que el paciente tenga delirium o alguna alteración de su conducta que dificulte demasiado trabajarlo, y sobre todo los pacientes que no tengan el apoyo del familiar, que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica, que el paciente haya perdido demasiada sangre en la cirugía, que tenga alguna enfermedad coronaria o cardiopatía grave o inestable, alguna arritmia, que tenga elevación de la presión arterial mayor de 200-110, que tenga aneurisma, disección, alguna complicación o alguna infección de las articulaciones, algún aneurismo cerebral con riesgo de ruptura, o que tenga alguna hemorragia aguda retiniana o una cirugía oftalmológica reciente, que tenga algún riesgo el realizar algún esfuerzo o alguna maniobra de Valsalva. Bueno, esta sería la bibliografía consultada y sería todo por mi parte.